Estudiantes de Sistemas de Información para la Gestión de Proyectos, cordial saludo. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo diseñar un sistema de soporte a las decisiones. Para esto, vamos a trabajar con una herramienta que se llama Microsoft Visio. La última versión es la versión 2016, la cual ustedes encuentran en el entorno práctico del curso en el espacio de herramientas para el desarrollo de las actividades. Básicamente un DSS, como ya lo habíamos mencionado, es un sistema de soporte a las decisiones, con el cual, obviamente, una organización establece procesos de seguimiento o control y además de eso determina cuáles son las actividades que pueden ser críticas o que pueden incidir en el desarrollo del proyecto desde la óptica de la triple restricción tiempo, costo, alcance. Para hacer ese DSS trabajamos usualmente con diagramas de flujo. Los símbolos de los diagramas de flujo son los siguientes, los más usados. Aquí nos incluye, por ejemplo, uno que ustedes pueden encontrar por internet, que es un baldecito, que es donde se asimila almacenamiento de datos o la base de datos sobre la cual se va a construir el proyecto. Entonces, con los símbolos que así están acá, vamos a decir lo siguiente. Hay un símbolo que parece un óvalo, que es el que estamos viendo acá al comienzo, que es el indicador, el índice de inicio final del proyecto. Allí básicamente, como le dice la descripción, se define el inicio y el final del diagrama. Se usa para indicar un órgano administrativo o quién va a realizar la actividad. Hay un paralelogramo que hace un símbolo de interconexión que representa la conexión con otros procedimientos. Un rectángulo representará actividades, un rombo criterios de decisión, un rectángulo cortado será un símbolo de documento, un triángulo invertido serán los archivos definitivos. En este caso, por ejemplo, para trabajar en el plan de desarrollo, trabajaremos bastante, plan de competitividad, trabajaremos bastante el criterio documento porque pues es la línea de donde tomamos la información. Bueno, teníamos el triángulo invertido que indica básicamente archivos que se guardan de manera definitiva, archivos temporales sobre un periodo de tiempo. La figura que representa un diapasón hace referencia a una anotación. En Visio tenemos otra simbología para ese concepto. Una Z es básicamente comunicación remota cuando usamos tecnologías de información y comunicación para tener contacto con otros miembros del equipo de proyecto ubicados en otras partes. El círculo es un conector que representa enlaces a actividades y la compuerta NaN invertida es un conector de página, indica la continuidad del proceso en otra página. Tenemos las direcciones de flujo, que son flechas que definen una dirección en específico. Entonces, con estos símbolos se construirá el DSS. Es importante identificar cuáles son los pilares de competitividad. Por eso, hablaremos de competitividad. Básicamente, hay tres criterios de competitividad, tres niveles de competitividad: el nivel macro, el nivel meso y el nivel meta. Claro, tenemos un nivel micro, que es propio, por ejemplo, de las familias, pero en las organizaciones, pues obviamente, ese nivel micro estaría representado, por ejemplo, por una unidad estratégica de negocio. Entonces vamos a mirar desde lo macro, lo meso y lo meta. En este caso lo macro sería lo más pequeño y lo meta lo más grande. Entonces, lo macro es lo que afecta, por ejemplo, a las empresas como tal, en términos de política de presupuesto, cuando se define, por ejemplo, cuánto se va a invertir en determinado proyecto. La política monetaria, por ejemplo, define si nos vamos a endeudar o si lo vamos a pagar con recursos propios. La política fiscal es si vamos a tener que pagar impuestos en ese proyecto o no. La política de competencia está asociada, por ejemplo, a que haya alguna organización que va a hacer un proyecto y, por ejemplo, hace la cotización por debajo del precio de nosotros utilizando precio de descreme o precio predatorio en realidad, o por el contrario, infla los costos del proyecto. La política comercial y la política cambio que tienen que ver, por ejemplo, con acceso a nuevos mercados. A nivel meso miramos, por ejemplo, elementos que pueden incidir en el desarrollo de un proyecto, como es la infraestructura, las vías, la logística, el acceso a servicios públicos, la parte de gestión de conocimiento en cuanto a formación, recursos humanos calificados. En cuanto al ambiente productivo, todo lo que tiene que ver con agremiaciones, políticas anticorrupción, índice de desarrollo humano, que mide cómo está un país en términos de educación, esperanza de vida y nivel de ingreso. Colombia tiene un nivel
alto en comparación a otros países. Todo lo que tiene que ver con patentes, propiedad industrial, propiedad intelectual, marcas, registros. Y a nivel meta, todo lo que tiene que ver con aspectos socioculturales, escalas de valores, patrones básicos de organizaciones políticas y la capacidad estratégica, las competencias esenciales de la región, el país o el municipio en el que estamos desarrollando el proyecto. Asimismo, a nivel mundial, los países se comparan y pues obviamente las naciones, las regiones y los municipios. Hay 12 criterios de competitividad que se dividen en 3 grupos, los grupos de requerimientos básicos. Entonces, para ser competitivo, pues se necesitan tener reglas de juego claras, que todo el mundo sepa qué se va a hacer, cómo se va a hacer, con quién se va a hacer. Se requiere contar con infraestructura, con un entorno de políticas económicas conocidos por todos, aspectos asociados a la salud, acceso a la salud, acceso a una educación de calidad. Hay unos factores que condicionan la eficiencia que están relacionados, por ejemplo, con no solo la educación primaria, sino la educación secundaria y superior, la eficiencia en el mercado en el intercambio de bienes, las políticas que están relacionadas con libre competencia, libertad de empresa, la eficiencia en el mercado laboral, el desarrollo de mercados financieros y que ese mercado sea dinámico, que tenga constantemente la presencia de competidores a través de mecanismos que no obstaculicen el comercio. Y finalmente tenemos unos factores de innovación y sofisticación que tienen que ver con políticas para proyectos de investigación, desarrollo e innovación. Asimismo, bueno, entramos ahora a hablar del sistema del DSS. Ustedes han encontrado el DSS dentro del material de estudio de Loudon y Loudon. Entonces, cuando encontramos a Loudon y Loudon, pues, él nos presenta un caso en el que aparecen 3 cosas claves de todo sistema de información: las entradas, los procesos en este caso decisionales y las salidas. Pero también hay unos usuarios, unos actores del sistema. Entonces, la entrada, alguien que va a una librería y busca en las repisas un libro que le interesa. Si el libro está disponible, compra el libro, lo lleva a su casa y lo disfruta. Si no, le pide ayuda a un empleado, segundo actor. El empleado lo busca en la base de datos. Si se lo encuentra, se lo entrega al cliente y el cliente lo lleva y lo compra y lo lleva. Si no, le pregunta al cliente si desea pedirlo. Si le dicen que no, pues el cliente se fue para otra tienda, se perdió esa venta. En caso positivo, el empleado hace el pedido, llega el libro, se notifica al cliente, el cliente regresa a la tienda o se lo lleva a su casa, se compra el libro y el cliente lo lleva, pues lo lee en su casa. Entonces tenemos los procesos decisionales, que son que el libro esté disponible, que lo encuentre el cliente y que lo pueda pedir y obviamente lo pueda llevar. Entonces tenemos los criterios claves. Y las salidas, pues obviamente serían que el cliente vaya y compre el libro, lo disfrute en su casa o que se vaya para otro lado. Son las 2 posibles salidas del sistema. Para desarrollar el sistema, entonces tienen que tener en cuenta lo que siempre hemos dicho: 4 pasos. Identifique el problema, qué es lo que le están preguntando, especifique las posibles soluciones, cómo lo podría encontrar, le podría dar respuesta, establezca qué necesita saber. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de un proyecto de exportación, hay que mirar cuáles son las barreras arancelarias que tiene ese producto para poder entrar a un mercado, por ejemplo. Hay que mirar aspectos de logística, hay que tener en cuenta el suministro, hay que tener en cuenta aspectos financieros, hay que tener en cuenta aspectos de almacenamiento. Y ya cuando usted tiene esos requerimientos de información, diseña el sistema. Ahora sí, lo que nos ocupa y lo que nos atañe en este momento: el diseño de un sistema de soporte a las decisiones. Tenemos un caso que es el siguiente. Resulta que se va a hacer un proyecto, pero para el proyecto se necesita la financiación de un banco, que va a ser el actor directo. Y el banco nos va a pedir a nosotros, para prestarnos el dinero, un triángulo invertido o un triángulo hacia arriba, o el balde que les estoy mostrando. Nos va a pedir 3 fuentes de información, 3 bases de datos: el balance general del último año, el estado de resultados del último año y el flujo de caja. ¿Cuál es el fin? El fin es que él nos presta si el proyecto es viable, si no es riesgoso y si es rentable. Entonces, para eso nos va a pedir que estimemos 3 cosas: el valor presente neto del proyecto, la tasa interna de retorno del proyecto y la rentabilidad del proyecto. Entonces, aquí están nuestras operaciones, que es estimar el VAN, estimar la TIR y estimar la rentabilidad, y aparecerán unos criterios de decisión.
Entonces fíjense que ya aparece nuestro actor, el banco, y nuestras fuentes de información. Para ustedes, pues obviamente será el capítulo específico que determina dentro del plan de desarrollo el soporte de su plan de competitividad. Luego que tenemos eso, entramos a una siguiente fase en donde empezamos a mirar las posibles decisiones. Entonces, para estimar el valor presente neto del proyecto, próximamente en el canal hablaremos sobre cálculo de valor presente neto. Pues lo primero que tenemos que mirar es si el proyecto es viable. Hay tres posibles opciones: si el valor es positivo, si el valor es negativo y si da cero. Si el valor es negativo, descartamos el proyecto, el banco no nos va a prestar. Hacemos lo mismo con el riesgo del proyecto. Fíjense que aquí en estimar el valor del proyecto nos aparece una cosa que se llama el TIO. La TIO es la tasa de oportunidad. Estimamos esa TIO considerando básicamente que es la tasa de interés sobre la cual los bancos prestan dinero. Esa es la tasa de oportunidad. Entonces, en ese orden de ideas tenemos una TIO del 21.34%. Al estimar la TIR, se estableció que la TIR da 24%, pero podría llegar a tener un 20%. Como es el máximo nivel de rentabilidad, de viabilidad del proyecto, de ganancia, por llamarlo de alguna manera, que nos ofrece el proyecto, decimos, si es 24 y lo comparamos con esta TIO, vemos que el proyecto es viable. Pero si tenemos esta de 20 y es menor a la TIO, decimos simplemente que no van a hacer el proyecto, el banco no nos va a prestar. Y lo último es la rentabilidad del proyecto. La rentabilidad del proyecto tiene dos criterios claves: la rentabilidad del patrimonio, que es simplemente de la utilidad neta, cuánto incrementa por el próximo periodo el valor del patrimonio en la empresa o en el proyecto, y la rentabilidad del activo, que es a partir de un peso de la utilidad neta, cuánto incrementa el valor de los activos totales en la empresa. Por regla general, la ROE siempre es mayor que la ROA. Eso se conoce como la esencia de los negocios. Sin embargo, en otro video que va a salir más adelante por el desarrollo de la actividad colaborativa número 2, tendremos también en cuenta la estimación del costo de capital y la tasa mínima de rentabilidad requerida. Con estos dos indicadores los contrastamos. Entonces tenemos ROE 22 y ROE 25 y ROE 22. Eso significa entonces que vamos a hacer el proyecto si estos dos datos son mayores a la tasa de oportunidad. Entonces fíjese que la tasa de oportunidad hay que hacer que mi TIR sea mayor, que mi rentabilidad del activo y mi rentabilidad del patrimonio sean mayores. De lo contrario, pues tenemos un proyecto en donde vamos a tener problemas desde el punto de vista financiero. Y decimos que no es rentable si la ROE, por ejemplo, da 20 y la ROA 18. Se cumple la condición de que la ROE sea mayor que la ROA, pero no se cumple el resto de condiciones. Entonces, desde ese punto de vista, diríamos en este diagrama de flujo de soporte de las decisiones que ya hemos tomado unas decisiones sobre cómo no hacer viable ese proyecto. Ahora miremos qué pasa si el VAN es positivo. Entonces, si el VAN es positivo, pues el banco dice tomen la plata y hagan el proyecto. Pero puede llegar a suceder que el VAN dio cero, valor presente neto dio cero. Los flujos de caja del proyecto, los flujos de operación más los flujos de financiación menos los flujos de inversión dieron cero en todos los periodos de evaluación. Puede pasar que lo que entre y lo que sale sea igual, y eso se da por ejemplo en los proyectos de tipo social o de tipo ambiental, donde la valoración es diferente. En este caso hay un criterio de decisión, y es que el banco puede que no nos preste, nos va a poner una restricción, ¿sí? Pero nos puede prestar si el líder del proyecto dice, por ejemplo, que es un proyecto social, y entonces los flujos garantizan que sí hay dinero. Y para eso entonces tenemos que mirar el riesgo del proyecto. Como el riesgo del proyecto es mayor que la tasa de oportunidad, pues se va a hacer el proyecto. ¿Sí? Se hace el proyecto. Y lo reforzamos en que la rentabilidad para los inversionistas, el banco vendría a ser un inversionista, ¿sí?, es mayor que la tasa que nos va a cobrar, o sea que el banco también puede tener ganancia en el desarrollo de ese proyecto. Por ende, la ROA, pues obviamente también va a incidir en la creación de valor para la empresa. Los activos del proyecto se van a incrementar en un 22% una vez termine el desarrollo del proyecto. Entonces, con esta información ya podemos decir que hay que hacer el proyecto y que se hace el proyecto desde la óptica del riesgo
y la rentabilidad. Y aquí ya tenemos nuestros criterios de decisión. Entonces tenemos 7 criterios de decisión. El proyecto se puede hacer si la VAN es positiva. No se hace si es negativa. Puede estar condicionada si el VAN es 0. En ese caso el líder del proyecto junto con sus stakeholders va a decidir. Van 3 criterios de decisión. El cuarto criterio es si la TIR es mayor que la tasa de oportunidad. Si la TIR es menor, no se va a hacer el proyecto. Si tanto la ROA como la ROE son mayores a la tasa de oportunidad, sexto criterio de decisión, se hace el proyecto. Y séptimo criterio, si la ROE y la ROA son mayores, la ROE es mayor que la ROA, pero la TIO es mayor que la ROA, no se va a hacer el proyecto. ¿Por qué? Porque va a ser muy riesgoso. ¿Sí? O sea, mayor rentabilidad requiere más riesgo, requiere más recursos, y pues obviamente eso va a incidir en el riesgo del proyecto. Entonces, con esta sencilla información, considero que ustedes quedan listos para el diseño de un DSS para el municipio de Mosquera en lo relacionado con su plan de competitividad.